Buenas tardes, soy Odette Paz. Les doy la bienvenida a este especial en torno a la subasta de arte latinoamericano de Morton Subastas. Esta es la subasta más importante del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo para este segundo semestre de 2018. En este especial les compartiremos un poco de lo que vivirán al visitar la exhibición previa a esta subasta. Nos encontramos en la sede de todas estas actividades, que es el Salón Candiles del Club Naval Norte, en Fernando Alencastre 310, en Colonia Lomas Virreyes. Esto es en la Ciudad de México. Comenzamos. Nuestro primer invitado esta tarde es Marcel González Camarena. Él es hijo del célebre escultor y pintor Jorge González Camarena, uno de los más importantes representantes de la segunda generación del muralismo mexicano. Y pues bueno, Marcel, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y pues le agradezco mucho su visita. Cuéntenos, ¿cómo era la vida con su padre? Bueno, mi actividad es completamente diferente. Yo me dediqué a la electrónica, especialmente al sonido, pero pues sí nací rodeado de pinceles, de espátulas, colores, lápices de colores, caballetes, en fin, todas las herramientas que utiliza un pintor. Claro. Incluso desde muy niño, siendo yo muy niño, me ponía a dibujar. Yo era el hijo mayor. Y me ponía... Lo ponía de aprendiz también. Pues a dibujar, pero al principio todavía ni tenía uso de razón, tenía yo un año o algo así, entonces eran rayones nada más. Y formó incluso una colección de dibujos, los cuales catalogaba, le ponía la fecha. Ay, qué Yo bueno. Conservo la colección. Claro, ¿no? Incluso alguna vez en una conferencia de Diego Rivera, que era muy amigo de él, bueno, él fue el maestro de él. Claro. En San Carlos, en una conferencia me llevó, siendo yo niño, y le mostró los dibujos, y entonces el comentario de Diego Rivera fue, pues ojalá no estudie, porque si no lo van a echar a perder. Sí, luego y lo estuvo observando y demás. Entonces estuve rodeado toda mi vida de arte y todas esas cosas. Ya tenía un poco más de 30 años, tuve la oportunidad de acompañarlo a Europa, porque él pintó un cuadro de Miguel Ángel que regaló el gobierno mexicano al gobierno italiano, y lo fuimos a entregar a Caprese, que es la casa natal de donde nació Miguel Ángel. Sí. Y actualmente es museo. Caprese está en la provincia de Arezzo, como a 100 kilómetros de Florencia, más o menos, al centro de Italia. Wow, no, pues. Y pues tuve esa oportunidad, y en ese viaje, pues la parte central del viaje, fue un viaje muy largo, un poco más de 3 meses, entonces recorrimos gran parte de Europa, y pues la parte central era ver museos, todos los museos, es decir, No, pues qué maravilla, y con entonces su padre. Él me explicaba entonces el estilo de cada pintura, el porqué. La pintura académica, que en el siglo XIX pues, se utilizaba para hacer retratos, para hacer plasmar hechos históricos y una serie de sucesos. Sí, perdón. Y qué importancia también para un artista pues como él tener todos estos conocimientos, tener todo este bagaje cultural, ¿no? Desde los más clásicos. Y es que justo para esta subasta tenemos 2 obras de su autoría, y que pues quisiera que nos comparta un poco sobre ellas. De hecho, nos van aquí a presentar el lote número 30, que es el Diablillo Filarmónico, que es esta pieza que aquí nos comparte Luis. Y pues no sé si nos pudiera contar un poco sobre esta obra, que está súper publicada, es una pieza muy importante del maestro. Antes de eso, a mí me gustaría, en una ocasión, desviando un poco las cosas, me topé con Agustín Lara en un espectáculo, y estaba la orquesta de Ray Anthony, y nos emocionó. Y entonces después me crucé con él, le digo, oiga, maestro, ¿por qué nos identificamos? Y me dijo, sentido de percepción. Entonces, con ese sentido de percepción, quisiera antes agregar de lo que yo siento de
del maestro de mi padre. Ajá. Y veo que una de las características de él es que es muy versátil en su pintura, porque lo mismo pintó muchísimos retratos. Claro. Retratos que no únicamente captaba el parecido físico, sino el temperamento del personaje, la parte psicológica del personaje, manejó el paisaje, la época prehistórica, la época, la conquista, claro, muy emblemáticas y la época las contemporánea, obras, o sea, fue muy versátil. Y otra de sus características que yo percibo, hablando de percepción, es el gran colorido que manejó. Pues en esta obra es y entonces muy quería evidente. mencionar esto antes de hablar Claro. de las obras, o sea, el gran colorido y la monumentalidad que le daba la... Sí, pues mire, y entonces tenemos el precisamente Diablillo aquí, Filarmónico, entonces allí se ve... y que usted justo hace rato nos comentaba algo bien interesante, ¿no? Sobre también los gustos musicales del maestro. A él le gustaba tocar el violín y principalmente el organillo, inclusive llegó a hacer algunas composiciones. Pero el violín le tocaba como un cello, entonces pone ahí al Diablillo. Pues tal vez tiene algo medio de autorretrato. Tocándolo como cello, sí. Ajá. Y el Diablillo, hablando de las características de su pintura, sí se ve el tórax muy grande, muy presente. Claro. Que lo encontramos también, pues, por ejemplo, en el mural de Bellas Artes, en la parte central del mural, donde está el personaje rompiendo una cruz. No claro, claro. Mucha gente debe conocer el mural. Sí, una de las piezas más famosas del maestro Camarena, y que justo aquí lo vemos en la pieza, como viene como precisamente, ¿no? Del tórax del personaje, como esta fuerza, ¿no? Esta luz que está emanando y todos estos contrastes. O el tórax, por ejemplo, del mural que está en el Castillo de Chapultepec. También. De Carranza, y la Constitución de 1917, donde se ve Carranza también con un gran tórax, ¿no? Y hablando de estas obras monumentales y también de estas obras de espacios públicos, la otra obra que tenemos en la subasta, y si ahorita nos la permite también, aquí viene nuestro compañero Edgar, es el lote número 69, que es un proyecto para un monumento que está pues de 1960, esta pieza. Platíquenos también un poquito de esto, o de este estilo que también manejó. Volvemos a hablar nuevamente de lo monumental. Entonces él, como muy estudioso de todas las culturas prehispánicas, entonces vemos en la arquitectura, en Teotihuacán, en Tajín, en Veracruz, en Chichén Itzá, en Yucatán, pues todos los monumentos son grandiosos, son imponentes, o sea, y él observaba mucho eso, también eso me lo llegó a comentar varias veces. Y ese tipo de abstracciones, ¿no? Las adapta a su obra, tanto pintura como escultura. En el proyecto para un monumento algo también grandioso, y vemos la proporción, en la parte de abajo, en la parte izquierda, está la proporción de un ser humano, de un hombre. Sí, ahí la personita y cómo y ahí se ve el tamaño proyectado, grande del monumento. Sí, y qué lástima que no se llevara a cabo, pero bueno, es que también todas las cuestiones y todos los proyectos en los que participó su padre, pues seguramente no. Y como todos los artistas, vamos, cuántos dibujos hicieron que al menos se los utilizaron Diego y Orozco y todos, a veces esos dibujos los utilizaron en algún mural y otros pues muchos ya no se pudieron realizar, claro, y sobre todo en este tipo de proyectos, ¿no? Y de encargos. Entonces, en el monumento vemos esa sensación, esa imagen de gran tamaño, de gran monumento. Y en el Diablillo, aparte de lo que ya mencioné, el colorido también. Claro, el contraste entre las dos piezas y que también de cualquier manera, aunque sean tan diferentes, se nota pues el lenguaje del maestro Camarena. Características muy propias que se distinguen inmediatamente de González Camarena. Ay, Marcel, pues, ¿qué más nos gustaría que quedarnos platicando? Porque el tema del maestro Camarena es algo apasionante y él hizo tantas cosas durante su trayectoria. Pero pues tenemos que dar fin a esta entrevista. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Me gustaría cerrar con una frase muy de él, que para que algo sea universal debe tener un sentido muy particular.
Sí, definitivamente. Era la tesis de él, sí. Pues sí. Pues al contrario, muchas gracias y pues vengan a ver las piezas a Morton, ¿verdad? Sí, ya está abierta la exposición. Ya está abierta y la subasta es 15 de... El jueves. El jueves 15 de noviembre. Muchas gracias. Gracias a usted. Les recordamos que podrán visitar la exposición previa a la subasta de arte latinoamericano a partir de este fin de semana, de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde y lunes, martes y miércoles de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde. Nos encontramos en el Club Naval Norte, Salón Candiles, en Fernando Alencaste 310, en la colonia Lomas Virreyes. Los esperamos. La siguiente invitada de este día es Constanza Infante. Ella es licenciada en Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes por la Universidad de la Comunicación y es especialista evaluadora del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Morton Subastas. Hola, Cons, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy porque pues Constanza nos va a guiar por un recorrido por las obras más importantes o algunas de las obras más importantes de esta subasta, que me imagino pues no fue fácil hacer esta selección, pero cuéntanos un poquito. No. Pues sí, justamente tenemos toda esta selección de piezas que cada una tiene una historia que contar, cada una tiene algo pues muy importante que decir y que transmitir, pero pues en esta ocasión elegimos 5, de las cuales les quiero compartir como varios datos, varias curiosidades y pues yo considero que estas tienen como cosas muy especiales. Bien. Y de hecho, pues ya vemos que aquí se acerca la primer pieza, que es el lote número 37 de Rodolfo Morales. Así es, pues Rodolfo Morales es un destacado artista mexicano, es considerado un artista surrealista y pues como podemos ver en esta pieza es como una especie pues de visión, de realidad mágica en la que él pues no solamente atrae, o sea, de primera instancia lo que atrae de estas piezas son esos colores alegres, contundentes, pero ya una vez que te dejas envolver como por la atmósfera y los personajes, te das cuenta que pues los personajes no están, no solamente, pues no es una visión simplemente alegre, sino más bien es como un recuerdo nostálgico con tintes pues llenos de emoción. Sí, de hecho cuenta toda una historia, ¿no? Con no tantos elementos, pero es una historia como dices, que te envuelve y que te permite estar horas viendo la obra. Sí, es como una remembranza justamente. Muchas gracias y vamos a continuar con otro de los lotes que Constanza seleccionó para esta tarde, que es el 44 de Sergio Hernández. Sergio Hernández, pues sí, este es un artista contemporáneo, es un artista mexicano, es de Oaxaca y pues justamente esta pieza es particularmente especial porque pues es un gran formato, es una pieza prácticamente monocromática, está en rojos, diferentes tipos de rojos, pero es prácticamente un mismo tono y pues en esta pieza plasma esta iconografía que es tan típica de él, que son estos gigantes insectos y pues con ellos, digamos, representa como una suerte de fábula en la que a través de estos seres antropomorfos pues habla sobre emociones humanas, debilidades, miedos, alegrías, es pues sí, como una fábula. Sí, no, y es un caso bien interesante el de Sergio Hernández, ¿no? Que él al formarse tanto en México como en el extranjero y también ha tenido un éxito muy grande desde países como Francia, en Japón, y ha tenido todas esas influencias, pero a final de cuentas siempre se ha arraigado mucho a su tradición oaxaqueña, a todas estas cosas tan locales y las ha hecho suyas y pues del mundo. Claro, sí, las ha sabido plasmar y las ha sabido hacer de los demás y sobre todo de los coleccionistas que buscan muchísimo obras de Sergio Hernández. La tercera pieza para esta tarde es de Pedro Coronel. Esta pieza aquí se acerca, de hecho. Es el lote número 82 de la subasta de arte latinoamericano. Pues sí, esta pieza en particular de Pedro Coronel a mí me encanta y lo que puedo decir es que observar particularmente las piezas de Pedro Coronel es pues adentrarse en un viaje, es dejarse llevar por las figuras, por las formas, por los colores, que pues a simple vista pues son una composición bastante abstracta, pero que sin embargo hablan de una complejidad y de
o este profundo conocimiento, pasión y amor que tenía por las antiguas culturas primitivas y sobre todo prehispánicas. Desde muy joven él terminó de estudiar en La Esmeralda y viajó a Europa, en donde conoció a diferentes personalidades, diferentes artistas, algunos como Constantin Brancusi y Sonia y Roberto Delaunay. Sí. Y con estos dos artistas compartió un amor profundo por justo estas culturas antiguas, estas culturas pues primitivas, y pues eso, el estar fuera de México, el estar como en otro contexto, en otro país, con diferentes visiones, lo hizo pues recordar como su cultura, su pueblo, sus tradiciones, y pues eso le permitió tener una comprensión de su identidad y su trabajo pues excepcional. Sí, ¿no? Y esta obra es total muestra de todo esto que nos comentas y nos compartes. Otra de las piezas también muy interesantes que tenemos en esta subasta es el lote 126 de Francisco Corsas. Sí, Francisco Corsas pues es un artista que pues es perteneciente a la generación de la ruptura. También, él decidió deslindarse de toda esta corriente nacionalista, muralista, y decidió optar por estas figuras etéreas, por estos hombres, digamos, como clásicos de cierto modo, pero a la vez son pues ya más de su tiempo, ¿no? Porque incluso él estudió mucho, por ejemplo, la obra de Rembrandt y lo retomaba, pero ya con un giro muy propio y muy ya incluso expresionista. Sí, y bueno, en esta obra en particular, o sea, vemos como algo que fue muy característico de sus obras, que son los desnudos femeninos. Esta es una pieza incompleta, o sea, al final no logró terminarla, darle su firma, es una pieza que está sin firmar, pero que es importante porque es de las últimas piezas en las que estuvo trabajando. De hecho, la pieza se va a subastar con su caballete que estuvo directamente en su estudio en el que él trabajaba, y pues podemos ver en esta pieza a dos mujeres que están recostadas, están pues una enfrente de la otra y es como un ambiente taciturno, pues es una pieza muy muy interesante, muy especial, sobre todo por eso, porque es de las últimas piezas que no logró concluir. No, y qué maravilla, ¿no? Es histórico este hecho de tiene su caballete, o sea, yo creo que va mucho más allá del objeto, el decir, es el utensilio que un artista pero tan importante como Francisco Corsas utilizó en su día a día para producir. Creo que también eso es un plus como pues invaluable. Sí, quien se lleve la pieza, además de la pieza, pues tendrá esta parte tan pues allegada al artista, un artista con tanta creatividad, un artista tan importante en nuestro país, y es como tocar y poder transportarte a donde él trabajaba, su inspiración, su creatividad, no sé. Wow. Y pues vamos a terminar con una de las piezas que yo creo que mucha de la gente que ha visto ya un poco de lo que viene en esta subasta ya conoce, porque es la portada del catálogo. Y pues no tiene... Pues la tenemos aquí atrás y pues sí, esta pieza sobresale por muchísimas razones. Esta pieza, pues desde que nos llegó decidimos que tenía que ser era la portada ideal para nuestro catálogo. Es Fernando Botero, es uno de los artistas más relevantes del arte latinoamericano, es uno de los artistas que, pues si bien ha generado muchísimo interés no solamente en América, en nuestro continente, sino en todo el mundo, en el mercado, es un artista que ha logrado récords pues mundiales, y sobre todo lo más importante es que es un artista vivo y productivo. Sí, entonces, pues esta obra en particular, pues lo que podemos ver bueno, Botero trabajó muchísimos temas, trabajó desde naturaleza, vida cotidiana, costumbres, pintura clásica, también, ¿no? O sea, retomando clásicos, y algo que fue como muy frecuente en su obra fue el tema religioso. En esta obra pues podemos ver justamente eso, es un cardenal que está enfatizado aquí al centro en colores rojos, es impresionante, y aparte pues también tiene todo este estilo figurativo que es pues reconocido ya en todo el mundo. Sí, es muy célebre, ¿no? Es de esos pocos artistas que a veces tenemos un amigo, un familiar que tal vez no está tan involucrado en el mundo del arte, pero sabe perfectamente cuando un Botero es un Botero. O sea, dicen, es como un Botero, ¿no? O sea, son personajes ya icónicos en la historia del arte internacional del siglo XX y XXI. Claro.
Sí, pues personajes muy reconocidos en el caso de Peggy Guggenheim, esta coleccionista. O sea, Peggy Guggenheim mencionaba al respecto, decía, cuando se escriba la historia del siglo XX, tendremos que mencionar a Picasso como la figura trascendental de la primera mitad, y mencionaba a Fernando Botero y a Francis Bacon como los de la segunda mitad. Entonces, pues es una oportunidad única, no generalmente tenemos obras de este formato en subasta, y pues que los coleccionistas, si están buscando algún Botero, tenemos esta preciosa obra que pues será del gusto de, pues esperemos, de mucha gente. Pues sí, pues cómo nos gustaría quedarnos y enumerar uno por uno cada uno de los 273 lotes de esta subasta. Sin embargo, pues con este recorrido por los 5 creo que se pueden dar idea a pues la gente que nos está siguiendo en este momento de lo importante o esta selección que tenemos para este segundo semestre del 2018. Y pues bueno, Cons, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este especial, y pues ¿algo más que le quieras decir a nuestros espectadores? Pues que los esperamos. El 2 empezamos la semana, el 3 es el cóctel, y el 15 de noviembre es nuestra subasta latinoamericana, de arte latinoamericano. Gracias. Continuamos después de un corte. Acompáñenos el día martes 13 de noviembre al cóctel previo a la subasta de arte latinoamericano, donde podrán convivir con los especialistas y resolver las dudas que tengan sobre alguna obra de su interés. La cita es a las 7 de la noche en el Club Naval Norte, en el Salón Candiles. Ya estamos de regreso. El siguiente invitado de esta tarde, me entusiasma mucho presentárselos, es uno de los pintores peruanos más importantes de la actualidad, y es el maestro Alfredo Alcalde García. Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, estoy encantadísimo de estar con ustedes. Pues de las piezas que más sobresalen en esta subasta, una de ellas es la que tenemos aquí acompañándonos en este set, que es el lote número 29. Y pues bueno, tenemos como muchas preguntas siempre cuando conocemos a un artista. Y yo quisiera de principio pedirte que nos platiques un poquito de tu formación artística, cómo empezaste a pintar. Sí, bueno, probablemente como todos los artistas siempre empezamos de muy jóvenes. Pero ya cuando entro a la Escuela de Bellas Artes, yo creo que se afianza un poco más mi interés en perfeccionarme, no solamente en lo que es la parte del oficio, sino también, como me decían nuestros maestros, que el arte no es una profesión, sino más bien una pasión. Entonces, indagar un poco más, ser un poquito más, tener un mayor interés en una formación más integral como artistas. Me refiero a que empecemos a preocuparnos un poco más en trabajar en lo que podría ser nuestra temática posteriormente, ¿no? Es así que nuestros profesores, nuestros maestros en este caso, salíamos con ellos a las plazas, a los puertos, al campo, y poder seguir desarrollando una serie de posibilidades artísticas que posteriormente ya lo fuimos madurando, ¿no? Oh, está pues bien interesante, ¿no? Ir saliendo y explorando hasta encontrarse a sí mismo. ¿Y sí, cómo llegas a México? Porque sé que estás algunas temporadas aquí, otras en tu país natal, pero ¿cómo se vio esta relación con nuestro país? Bueno, para mí es muy fructífero pasar buenas temporadas en México. Pero mayormente estoy afincado en Lima, lo que me permite salir también hacia otros países de América o de Europa. Pero mi presencia en México se debe a que en el 2009 conozco al maestro Sebastián, extraordinario escultor mexicano. Él visita mi muestra en el 2009 cuando estoy haciendo una exposición retrospectiva en el Museo de Arte de San Marcos. Y gracias a eso establezco una amistad y él me invita a exponer al año siguiente su fundación, que tiene unas hermosas galerías. Y a partir de ahí hago una serie de exposiciones en otros estados, como en Toluca, por ejemplo, en Zacatecas.
y en los últimos meses incluso expuse en un museo de Texas, ¿no? Wow. Entonces, bueno, además que de muy joven me atrayó mucho la cultura mexicana. Yo respeto mucho, valoro mucho todo lo que es el muralismo mexicano y todo su ancestro, su pasado tan importante para toda América Latina, porque nosotros desde que empezamos nuestros estudios generales es muy importante la cultura mexicana como las culturas que se desarrollaron en Centroamérica o en Sudamérica, ¿no? Y por ejemplo, hablando de todo este tipo de, pues de todo lo que alimenta a un pintor, también ¿qué otras influencias hay en tu trabajo? Porque, por ejemplo, notamos temáticas pues muy teatrales, no sé si nos pueden mostrar, por favor, tenemos para esta subasta otro lote, que es el número 32, que aquí nos lo enseñan, y que siempre hay como algo carnavalesco, algo de teatral. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué te inspira? Sí, bueno, el carácter un poco de mi obra es escenográfico, ¿no? Es que la idea probablemente sea llegar con mayor nitidez al espectador. El expresionismo tiene esa característica, siempre queremos que el espectador llegue a sentir lo que le emociona al artista, lo que le impacta al artista y lo que además cree que es muy conveniente, que nosotros mantengamos una comunicación mucho más nítida por medio del arte. Eso no quiere decir que el arte abstracto no lo sea, sino que nosotros mediante la figura queremos que se desarrolle un vínculo mucho más interiorizado, mucho más de perspectivas mucho mayores, ¿no? Porque como sabemos, como herederos de un pasado muy rico, tenemos que nosotros seguir contribuyendo en lo que tiene que ver con continuidad cultural. Y continuidad cultural significa también entrar un poco al mundo, que entre el artista un poco al mundo intelectual. O sea, desarrollar un poco en su obra también la teatralización de todo lo que vivimos, claro, que tiene que ver con el mundo social, con el mundo cultural, incluso con el mundo político, ¿no? Sí, no, y es impresionante porque es desde la figura, el manejo del color, las formas mismas, ¿no?, con las que se pues transmites todo esto al espectador. Sí, en este caso, perdón, los actores para mí tienen una misión muy grande de permitirnos hacer una lectura coyuntural probablemente en el momento en que nosotros vivimos, ¿no? Yo recuerdo haber visto una escena en un grupo peruano muy importante, un grupo de teatro, y que eso me permitió llegar a entender un poco más qué es la complejidad del lenguaje corporal, claro, porque en las obras artísticas lo que uno muchas veces quiere dejar de lado, el lirismo que debería haber, el lado estético que debería haber, pero que también que le den mucha importancia al discurso. Y probablemente el discurso se vea más nítido cuando uno hace una teatralización de la escena, ¿no? Claro. Y pues nada más para ya concluir, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Algo que nos puedas compartir? ¿Alguna exposición o proyecto en la que estés trabajando ahorita? Bueno, este año para mí ha sido de muchos compromisos. Por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, donde yo cursé mis estudios académicos, cumple 100 años. Wow. Entonces hemos tenido una serie de actividades. Igual tuve también una muestra en el Museo Guayasamín de La Habana. Pero lo que me espera el próximo año es muy importante porque tengo 2 muestras en el sur de mi país, en la ciudad de Cusco y Puno, donde ambas exposiciones van a estar ligados a algunos conversatorios que tienen que ver justamente con lo que yo desarrollo, ¿no?, que es el arte figurativo y balance y perspectiva del mismo, ¿no? Porque si bien se desarrolla eso de una manera muy amplia y compleja, también hay que evaluar cómo se va direccionalizando en todo lo que respecta al arte figurativo y la contemporaneidad, porque la contemporaneidad, como sabemos, está muy ligado a la presencia del ser humano que habita en el artista y la ejecución de la misma, ¿no? Wow. Pues muchísimo éxito en estos proyectos, esperemos que sigan trayendo más y que también cuando haya alguna exposición también en México nos invites para que le digamos a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que continúen los éxitos. Pues continuamos en un momento con otro invitado.
En Morton Subastas todo el año tenemos subastas de arte moderno, antigüedades, libros y documentos, joyería y autos clásicos. Suscríbete a nuestros catálogos a través de la página de internet y recibe más de 30 catálogos en tu domicilio. Para más información sobre suscripciones, llama al 5283-3140 o envíanos un mensaje a través de Facebook. Hola nuevamente, ya estamos de regreso y con una nueva invitada para esta tarde. Estamos también muy contentos de contar con la compañía de Beatriz Salce. Ella es pues la directora de la Fundación Alfredo Salce. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Beatriz, y por tomarte el tiempo de estar con nosotros esta tarde. Al contrario, es un gusto, y es un gusto que la obra de papá esté participando en este evento tan importante. Pues Beatriz, quisiera saber, de principio pues siempre como la duda curiosa, ¿cómo era vivir con tu papá? O bueno, la relación más bien así de tener todo lo cercano y tener esta cercanía con la obra desde que eras pequeña. Pues yo creo que era la normalidad de nosotros, que a lo mejor es lo extraordinario en otra gente, pero para nosotros mi papá pintaba como otro señor podía ser arquitecto o abogado, cualquier cosa así. Entonces lo veíamos muy natural. Él trabajaba mucho en la casa, el estudio estaba ahí por lo mismo. Y bueno, era verlo trabajar, y mis hermanos mayores y yo pues dibujábamos y luego discutíamos muy vehementemente si la piel se tenía que colorear en rosa o en color piel. No eran nuestras discusiones de niños, pero era lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, la Cariátide, estaba casi en la entrada de la casa, y entonces era como que llegar, casi que la saludabas, sentías que ella estaba así, te saludaba también, y ya te metías, y era muy cotidiano todo. Ay, pues qué maravilloso. Y ahora, pues, con la Fundación Alfredo Salce, pues me parece un trabajo importantísimo lo que están haciendo también para preservar todo su legado y su obra. ¿Nos puedes platicar un poquito de la fundación? Mira, esta fundación la hicimos, se creó cuando mi papá ya era muy grande, pero justamente con esta idea de ir haciendo un catálogo. Imagínate lo que es un hombre que empezó a dibujar ya casi profesionalmente a los 15 años y terminó a los 95. Wow. O sea, el último día de su vida pintó. Entonces hay una cantidad de obra, de técnicas, de épocas que bueno, a mí me rebasan por completo. Claro. Porque era un hombre que amaba trabajar, entonces trabajaba todo el día y luego en la noche para descansar hacía bocetos o hacía algo de cerámica y así como más relax. Descansaba trabajando más. Es que pero para él era diversión. No hay límite, ¿no? En la vida de un artista entre qué es trabajo y qué es lo que... No, se le daba. Sí, justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Sobre lo que es la pasión y que es para un artista, entonces al estar creando constantemente. Y pues justo sobre lo que nos comentas, para esta subasta de arte latinoamericano vamos a tener 8 piezas diferentes, que creo que es algo maravilloso porque, bueno, uno de los fenómenos que se dan en las subastas, ¿no? Que al tener orígenes tan diversos en las colecciones, de pronto tenemos estas coincidencias maravillosas en donde en una subasta vamos a tener distintas obras en distintas técnicas, distintas épocas, pero que nos hablan de toda la historia de un solo artista y pues en este caso del maestro Salce. Entonces, pues ya nos platicabas un poquito ahorita de esta mujer sensual que nos acompaña el día de hoy, pero quisiera que nos compartieras un poquito también pues sobre otras de las obras que vamos a tener. Hicimos así una pequeña selección porque ya quisiéramos ver todo el catálogo, pero no nos da el tiempo, y nos van a mostrar ahorita que es el lote 35, que son los niños en la fuente, que a mí me parece una pieza pues muy interesante, pero bueno, mejor platícanos, tú que eres la especialista en el artista, por favor. Gracias. Bueno, le gustaba mucho trabajar con niños, le gustaban los niños, pero siempre también trabajar con niños implica
un esfuerzo por parte de los niños, porque no es el estate quieto en lo que yo te estoy dibujando, aguantas quieto unos minutos y después ya te moviste. Entonces recupera mucho esto. Él a veces lo que hacía era empezar a manchar la tela y que eso fuera provocando el efecto. Entonces de ahí eso nos explica el espejo de agua. La niña, de alguna manera, al estar con la manita haciendo movimiento, pues no se nota su reflejo, y eso hace que el reflejo del niño sea más difuso, pero está, y permite una serie de colores que de otra manera parecerían como que de dónde los saca, sí, pero son los propios reflejos, es la luz, y bueno, finalmente están los dos niños retratados y un espejo de ellos que no es su reflejo. Y que aparte de mí, por ejemplo, aquí me parece bien interesante, porque al ver el reflejo del niño, que es menos figurativo, también lo emparenta un poco, yo veo, con otra de las obras que tenemos. Eric, muchas gracias. Y es que nos van a mostrar ahorita el lote número 23, que es pues bodegón maravilloso, donde vemos, por ejemplo, este busto que está representado, sí, y que tiene como que guarda similitud con la estilización que tenía el niño, por ejemplo, en la fuente, ¿no? Y que es como de esta estilización que también pues el maestro ya fue haciendo, ¿no? Abstrayendo formas, pero bueno, aquí se trata de un busto que hizo de mi hermano Andrés, era el mayor de nosotros, y lo que hacía papá era que a veces piezas, como una pieza escultórica, luego las incorporaba a la plástica. Entonces es una manera de, bueno, pues está trabajando sí con un florero, sí con un espejo, sí con un plato con fruta, pero también de alguna manera es esa parte cariñosa hacia uno de los hijos. Claro, y hasta citar como su propia obra se vuelve también, sí, un discurso con, sí, una fuerza conceptual bien interesante, ¿no? Pero es también que la obra era parte de la cotidianidad. Sí, exacto, lo que decías, llegabas y la saludabas. Sí, entonces ahorita es casi de que pues hola, y dice uno no, porque no tiene uno que andar tocando. Claro. No, porque es una subasta y es algo muy serio, pero gana esa parte. Sí, no, lo personal, toda esta parte ya, sí, más cotidiana también, como comentas. Muchas gracias. Y mira, esta otra obra que también tendremos en la subasta, es en nuestro lote número 233, y que ahorita ya lo acomodarán, que este es un dibujo que también una de las grandes virtudes yo creo que tuvo Alfredo Zalce, pues es su dibujo, ¿no? Y que también todo esto que legó a la gráfica mexicana también. Es que te hizo todo. Sí, porque piensa en un muralista, piensa también en, bueno, la pintura de Caballete, pero el dibujo, el batik, la cerámica, la orfebrería. Entonces hay una cantidad de cosas que bueno, la escultura, sí, pero tenemos escultura en metal, también escultura en madera. Entonces habla de muchas inquietudes. Me encanta porque es de la época en la que estuvo en Yucatán. Él se fue a las misiones culturales y para él Yucatán fue todo un mundo, fue un descubrimiento desde la fisonomía de la gente, desde la comida, desde la frondosidad del paisaje. Para él era, pues aquí está totalmente reflejado, y aunque tú lo ves en blanco y negro, no te cuesta ningún trabajo sentir la exuberancia del, sí, color. Ese creo que es el atributo de Zalce, y también del grabador, que se supone que siempre va a manejar blanco y negro, pero dentro del blanco y negro hay una intensidad, como lo podemos, sí, apreciar aquí. Y creando espacios, ¿no? Volúmenes. El paisaje, la vegetación es mucho mayor que la construcción humana, que son las casitas. Entonces, pues es una muestra de lo que hizo este hombre a lo largo de, wow, tantísimos años. Siempre, ahora sí que con el corazón en los ojos.
Ay, Beatriz, pues muchísimas gracias por compartirnos pues todas estas palabras y esto pues en torno a la obra de tu padre. Fue un honor contar con tu presencia en esta tarde. Es un gusto y bueno, va a ser una maravilla porque la obra que están teniendo y mostrando es lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Gracias, Odette. Pues ya volveremos ahorita con la última parte de este especial de nuestra subasta de arte latinoamericano. Estamos consignando obra para nuestra próxima subasta de arte contemporáneo, Esto es Ahora. Si tienes obra, por ejemplo, de Gabriel Orozco, Dr. Laca, Fernanda Brunet o Jeff Koons, incluso Bansky, acércate con los especialistas del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Morton Subastas, quienes te podrán asesorar. Vamos a dar inicio al último bloque de este especial de la subasta de arte latinoamericano con una invitada muy especial. Ella es Vivian Gorinstein, directora general de Morton Subastas. Vivian, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. No, el gusto es mío. No puedo dejar de emocionarme con ustedes con lo que va a suceder la próxima semana en la subasta de arte latinoamericano y pues simplemente con el recorrido ya visual que hemos podido apreciar en la exposición. Sí, en este especial ya hemos hablado de varios de los artistas que tenemos, incluso con uno de ellos ya como invitado, pero hay una de las obras que sobresalen más y que incluso es de un artista que ha estado en boca de todo México, yo creo, en los últimos meses, y pues quisiera que nos platiques de ella, Vivian. Claro que sí, pues estamos hablando de Naga, la obra de Leonora Carrington, que está incluida en esta subasta y de la cual pues nos sentimos muy honrados y privilegiados en haberla podido incluir, porque después de la experiencia que tuvimos el año pasado con Virginia's Fish, esta obra de Leonora Carrington que obtuvo un precio récord en la subasta, pues ¿qué podemos esperar ahora después de haber podido asistir a la exposición que hubo en el Museo de Arte Moderno de Leonora Carrington y que nos permitió explorar con más profundidad la vida del artista y la obra en la cual pudimos ver plasmadas todo su amor y la pasión por las diferentes mitologías, por las ciencias ocultas, por el esoterismo, por la magia, y que no dejó de estar representada en todas sus pinturas. Naga no es la excepción. Naga es esta representación de la mitología hindú hecha en serpiente, esta figura tan poderosa, tan transformadora, y la forma en la que Leonora nos lo presenta acá, como dices tú y como estábamos comentando ahorita, esta paleta tan armónica y este manejo de la transparencia en donde no sabes qué plano está más presente, ¿no? Si es la serpiente, si es esta estructura, sus animales aquí como siempre, ¿no? Como siempre puestos de alguna manera en sus historias, en sus obras, no nos deja más que envolvernos por ella y sentir que la obra nos posee y que nos deja sin aliento al verla simplemente y al gozarla como todas las que tenemos en esta subasta. Sí, sin duda visitar la exposición es una gran oportunidad de conocer esta obra que pues por muchos años ha permanecido inédita al estar en una colección particular. Por ejemplo, tuvimos, como bien dices, el privilegio de asistir a la exposición que estuvo en la gran retrospectiva que estuvo en el Museo de Arte Moderno, que ahorita está pues todavía itinerando en el marco, y tener la posibilidad de ver estas piezas que no estuvieron en esa selección, pero que también complementan al ser obras importantes y que también son parte de este mismo lenguaje de Leonora Carrington, pues es una gran oportunidad, como bien dices también, cómo se ve toda pues la fuerza que la caracterizó, ¿no? En su época principalmente, al ser una mujer tan fuerte, tan poderosa, y que eso se ve en este personaje, en este semidios serpiente de la tradición de los nagas. Así es bien distinto cuando ves una obra a cuando realmente te
metes en ella y conoces más del artista, conoces más de la época en la que se pintó, y eso es lo que hace la diferencia entre ir a una exposición o meterte realmente, recorrer cada una de estas obras, meterte al mundo en el que nos provoca cada una de ellas. Y pues en esta subasta hay muchísimas opciones, hay obras para todos los gustos y seguramente cada quien encontrará su propia historia en alguna de ellas. Pues bueno, nuevamente los invitamos a que asistan a la subasta. Todos estos días estaremos en la exhibición. La información completa está en nuestra página www.mortonsubastas.com. Y pues la subasta ya es el jueves a las 7 de la noche, Club Naval Norte, en el Salón Candiles, que se encuentra pues en Alencastre de 310. Y pues los esperamos. Te agradezco mucho, Vivian. Al contrario, importante venir a la exposición y más venir a la subasta. El catálogo está en la página, en fin, las opciones para participar son muchas y pues esperemos que tengamos mucha gente tanto en la exposición como en la subasta. Pues de esta manera llegamos al fin de este especial. Les agradezco mucho que nos hayan seguido y pues aquí esperamos sus comentarios, con mucho gusto les daremos respuesta. Los esperamos entonces en nuestra exposición y en la subasta el próximo jueves. Muchas gracias.